del siguiente circuito eléctrico, determinar el valor del voltaje V. Entonces, repito, del siguiente circuito eléctrico, determinar el valor del voltaje V. Empleando el teorema de intercambio de fuentes. Bueno, entonces vamos a iniciar. Y lo primero que hay que ubicar siempre es ¿qué nos dice el enunciado? El enunciado nada más dice que hay que calcular el voltaje empleando el teorema de intercambio de fuentes. Entonces, en este caso, las fuentes que tiene el circuito, ¿de qué tipo son? En cuanto a corriente directa y corriente alterna. Las fuentes del circuito, ¿de qué tipo de fuentes son? ¿De corriente alterna o de corriente directa? ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿Corriente directa? Corriente directa, ¿por qué? Que el voltaje no está en función del tiempo. No necesariamente. Yo diría más bien porque no veo la frecuencia, no me está diciendo a qué frecuencia va a Tampoco, trabajar. no puede ser eso. Es otra cosa. ¿Qué es lo que nos indica? Ya se los había dicho en una fuente que es de corriente alterna o directa y lo dije en los videos también. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Nadie más? Aparte de sus compañeros que ya opinaron. ¿Qué pasó? Mientras no se aprendan los conceptos. ¿Es igual a cero? ¿Perdón? ¿Porque la frecuencia es igual a cero? No, ¿en dónde sabes que la frecuencia es igual a cero? ¿En dónde te están diciendo? O dime cuál fue tu argumento para decirme que la frecuencia vale cero. Mientras no se aprendan los conceptos van a tener problemas. Y el primer tema es el más fácil, los demás son un poco más complicados. Recuerden que hay tres formas en las cuales podemos trabajar cualquier circuito eléctrico. Una es cuando nos dan la función en el dominio del tiempo, es decir, una función senoidal o una función periódica, no necesariamente tiene que ser una función senoidal, sino puede ser cualquier función mientras sea, mientras sea periódica, se puede trabajar con ella. En este caso, si la función es en el tiempo y es una función senoidal, que son las que más conocen, que sería una función seno o coseno, yo aquí no estoy escribiendo o estoy usando el ángulo teta que es genérico porque no estoy estableciendo qué tipo de función tengo. Es una función nada más. Como es una función en el tiempo, si fuera una función corriente, entonces sí utilizo el ángulo beta, que es para la función corriente, y si fuera una función voltaje, pues sería el ángulo alfa. Como aquí nada más establezco cualquier función, entonces no me interesa ahorita, el ángulo es teta, es genérico. Cualquier fuente que esté en función del tiempo o sea periódica, yo la tengo que transformar para poder trabajar en una función como un número complejo polar, que siempre es A, o la amplitud, por una constante K, que ya se sabe que siempre debe de ser 1 sobre raíz de 2, y un cis del ángulo, que aunque sea 0, lo tengo que escribir. De esta función polar, yo puedo escribirla en forma rectangular, que sería una parte real más o menos una imaginaria. Entonces, tengo tres formas en el estado permanente para trabajar funciones en el tiempo o periódicas en forma polar
y de la forma polar yo la transformo a forma rectangular. ¿Por qué se trabaja en forma rectangular? Porque anteriormente las calculadoras no podían hacer operaciones con números polares. Y como uno tenía que realizar las operaciones, es más fácil hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números rectangulares que con números polares. Con números polares las multiplicaciones y divisiones son muy fáciles, pero ya todas las sumas y restas se vuelven de lo más complicado. Por eso es que no se trabaja con números polares, sino con números rectangulares. Entonces, si no me especificaron en el enunciado o en algún momento me indicaron que las fuentes están en forma rectangular, forzosamente deben de llevar el cis para indicarme que son de corriente alterna. Si no tienen ningún cis, que es este caso, son de corriente directa. Y ahora sí, cualquier fuente de corriente directa, ¿a qué frecuencia trabaja? A una frecuencia igual a 0. A una frecuencia igual a 0. Eso es diferente. Ya sabemos ahora que las fuentes son de corriente directa porque ninguna tiene cis de 0 y además en el enunciado no me indicaron que están escritas en forma rectangular, porque si me hubieran indicado que están escritas en forma rectangular, esta debería de ser 60 más 0i, 30 más 0i y 10 más 0i, y aunque no tenga el 0i, yo ya sé que es corriente alterna. Como no me lo especificaron, entonces son de corriente directa. Ya establecido eso, la frecuencia es igual a 0. ¿Cómo se calcula la impedancia de cualquier bobina? ZL con la IA, que es igual. ¿Cómo se calcula? Sería menos I sobre ¿Cómo va a ser WC? menos I la impedancia de una bobina? Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. ¿Cómo se calcula la impedancia de una bobina? IWL. Sí. ¿Perdón? IWL. IWL, sí. I omega. Y omega, perdón. Y la impedancia de cualquier capacitor. Entonces esa sí era menos I sobre omega C. Así es. Quedamos que ¿qué frecuencia tiene ahorita las fuentes? ¿Cuál es su frecuencia de trabajo? 0. Lo acaban de decir 0. ¿Qué pasa si vale 0? ¿Cuál va a ser la impedancia de la bobina? ¿Cuánto va a ser la impedancia de la bobina? 0. Si yo Cero. sustituyo, ¿cuánto? 0. 0. 0 ohms. Y si la sustituyo por el capacitor, ¿cuánto me va a quedar? Se indetermina, ¿no? Indetermina o infinito. Bueno, el hecho de hablar de infinito, primero, siempre les hablaron que cuando tenemos una impedancia que vale 0, ¿qué colocamos? En vez de una resistencia, ¿qué colocamos cuando tenemos una impedancia de valor 0? Decimos que colocamos ahí un ¿qué? Un corto. Un cortocircuito, un alambre que no es más que un cortocircuito. Entonces, siempre que hablemos de impedancias de valor 0, es porque vamos a tener un cortocircuito. Y siempre que hablemos de impedancias infinitas, si para 0 es un corto, para infinito, ¿qué sería? Abierto, un circuito abierto. Así es, siempre vamos a manejar cortocircuito y circuito abierto. ¿Qué implica? Que cada vez que estemos en el estado permanente, porque hay un detalle, estamos trabajando nosotros en estado permanente porque el circuito nos los encontramos así, va a seguir así y se va a mantener así. Cuando ustedes lleguen a análisis de transitorio, van a tener un cambio de estado en el cual todo se analiza corriente directa y se van a dar cuenta que no siempre la bobina va a ser un cortocircuito, aquí lo estamos demostrando por qué, y el capacitor va a ser un circuito abierto, aquí lo estamos demostrando por qué. Sino que va a tener otra función, tanto el capacitor como la bobina, a corriente directa. Es por ello que yo les mencionaba que si ustedes conseguían un circuito electrónico en el cual no, en sus tarjetas de funcionamiento no tuviera ninguna resistencia capacitor o bobina, pues les ponía yo de calificación 10
y además todos pasaban, porque entonces lo que estamos viendo no sirve. Lo que pasa es que lo que estamos viendo nosotros es a corriente alterna y directa y en estado permanente, mientras que en transitorios se va a ver todo a corriente directa, pero la bobina no va a ser un cortocircuito ni el capacitor un circuito abierto. Eso lo van a hacer solo un instante de tiempo y posteriormente se trabaja con ellos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que van a trabajar en transitorios con derivadas y con Laplace. Esa va a ser la diferencia. Todos los circuitos de corriente directa, para poder encontrar una solución, se trabajan con derivadas y se trabajan con la variable compleja de Laplace. Nosotros, como tenemos circuitos permanentes, es por ello que no tenemos que auxiliarnos de Laplace en este caso. ¿Por qué? Porque en un estado permanente, cualquier bobina que trabaje a una frecuencia igual a 0 se va a sustituir por un cortocircuito. Y en un estado permanente, cualquier capacitor que trabaje a una frecuencia igual a 0 se va a sustituir por un circuito abierto. El hecho del infinito es porque anteriormente todos los multímetros digitales tenían una aguja y la escala empezaba en infinito y se iba a 0, es decir, no empezaba en 0 la escala, siempre infinito. ¿Por qué? Porque era el valor más grande que podía medir el multímetro. Cuando se conectaba, se iba a 0 si fuera un corto, o se iba regresando, aumentando de impedancia. Por ello es que sí tenemos el infinito, porque los multímetros lo manejaban. Actualmente ya no. Les pone una E de indeterminado o no puede medir simple y sencillamente los digitales. Mientras que antes la aguja se quedaba en infinito, por eso su valor. Entonces, con esos conceptos, vamos a simplificar nuestro circuito. Tomen una captura de pantalla, por favor, y me avisan. ¿Ya la tomaron? Sí, profesor. Ya, profesor. Bueno, entonces, recuerden que si ustedes aplican los conceptos, se van a tardar menos que si quieren hacer todo el proceso. Primero, ¿qué significa? Que toda bobina que yo tenga, por estar en corriente directa, la voy a sustituir por un cortocircuito. Todas, aún y estuvieran acoplamientos, al trabajar a corriente directa, cualquier bobina se transforma en un cortocircuito. Y si había acoplamientos, pues los acoplamientos desaparecen porque ya no hay una inducción magnética, puesto que se fue a corto. Y todos los capacitores se transforman en un circuito abierto. Entonces, yo voy a tener que hacer esa transformación de mis elementos que forman parte del circuito, porque ya identificamos que estamos trabajando a corriente directa, ya que en ningún momento el enunciado nos dijo algo diferente. Y entonces, todos mis capacitores, en este caso tengo más de uno, pero si solo fuera uno, todos los capacitores los tengo que transformar en un circuito abierto. Y todas las bobinas las transformo en un corto circuito. Y entonces analizo qué me queda y qué le pasa al circuito. Primero, ¿hay algo que se modifique una vez que sustituimos a las bobinas por cortocircuito y a los capacitores por circuito abierto? No, de momento no, profesor. Yo digo que sí. ¿Ah, sí? A ver. ¿Qué es lo que se modifica? No son muchos, es solo un elemento. ¿Cuál y por qué? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Qué se modifica de mi estructura? ¿Así van a quedar los elementos o de cierta manera se van a reducir? Pues las fuentes de voltaje que están en serie. ¿A poco están en serie? ¿Cómo le hiciste para ponerlas en serie? ¿Está una a continuación de la otra en toda la trayectoria? ¿Estos elementos no cuentan? Sí. Entonces no están en serie. Es un elemento al cual yo le puedo hacer algo. ¿Qué es lo que le puedo hacer y por qué? Es el único que se va a modificar. Ah, mi resistencia, la de 5 y la de 3. No. ¿Por qué no puedo con esas? Dije un elemento y ahí tú ya me dijiste dos. ¿Por qué no puedo hacer nada con ellas? Porque solo tengo que calcular el voltaje en 3. Aquí me lo dice. Si tú reduces 5 y 3,
¿En dónde calculas tu voltaje si ya no tienes la referencia? Entonces, este elemento ni lo tocamos. Podemos reducir esta, pero esta no, porque me están pidiendo nada más el voltaje en 3. Entonces, el elemento 3 de 3 ohms ni siquiera lo tocamos, siempre lo vamos a estar arrastrando. Todos los demás se pueden modificar. Entonces sería la de 5 y se podría con la de 100. No, por ahí va, pero no es adivinanza. Vamos a hacerlo por si no nos tardamos. La única que se puede modificar es la de 100. ¿Por qué? Porque quedó en paralelo un cortocircuito. Y si yo aplico reducción con impedancia, la impedancia de esta resistencia es 100 y la impedancia de este corto es 0. Cuando yo reduzco impedancias en paralelo, la equivalente es menor al valor más pequeño de la resistencia. Si mi valor más pequeño era 0, matemáticamente yo no tengo un valor más pequeño que 0. Entonces, la equivalente debería de valer de nuevo 0. Y si vale 0 es porque tengo un cortocircuito. Entonces, recuerden, y eso estaba en las notas, que siempre que haya un cortocircuito en paralelo a elementos pasivos, no importa cuántos sean, esos elementos pasivos se eliminan por efecto del corto, que el que predomina es el corto. Tomen una captura de pantalla, por favor. Ya, profe. ¿Ya? Bueno. ¿Qué voy a hacer? Pues entonces voy a reescribir mi circuito ya con las consideraciones. No hemos hecho ninguna operación matemática y ya simplificamos nuestro circuito. Donde había cortos y donde había un circuito abierto, pues voy a quitar las terminales porque no me afectan y voy a dejar mi cortocircuito. Entonces, en realidad, el circuito con el que yo voy a trabajar es el que está en la pantalla. Y se simplificó mucho al momento de que sustituimos a las bobinas por un cortocircuito y a los capacitores por un circuito abierto. Eso es lo único que tenemos para resolver. Detalle. Hace un momento con el primer circuito, recuerden que las bobinas estaban en Henrys, aunque eran milihenrys, pero eran Henrys al fin y al cabo. Y los capacitores en farad, aunque eran microfarad, pero eran farad. Cada vez que les den las bobinas en Henrys y las bobinas en Henry y los capacitores en farad, hay que ubicar al resistor. ¿Por qué le llamo resistor? Porque yo todavía no sé cuál va a ser su característica hasta que analice las unidades. Si las unidades de cada resistor que tiene mi circuito son ohms, entonces ya sé que es una resistencia. Pero si las unidades de cada resistor de mi circuito fueran mhos, porque algunos libros ya los viejos lo manejan, ya los actuales no, son Siemens, entonces son conductancias. Eso es lo que me determina en qué transformo el circuito. Siempre que los capacitores estén en farad y las bobinas en Henrys, el resistor con base a sus unidades me dice en qué transformo todo. Si tiene unidades ohm, son resistencias. Si tiene unidades Siemens, son conductancias. Si son resistencias, todo debe ser impedancias. Si son conductancias, todo debe ser admitancias. Eso no nos sucede aquí por el efecto que se generó de que la frecuencia vale 0. Ahora, yo tengo este circuito y me pidieron a mí aplicar intercambio de fuentes. ¿Cuál es el intercambio de fuentes que a mí me conviene aplicar y por qué? Recuerden que la finalidad es reducir el circuito al aplicar el intercambio de fuentes. Si yo aplico un intercambio de fuentes que no me permita reducir nada, pues quiere decir que no vale la pena ese intercambio de fuentes, aunque se pueda hacer. Tengo que hacer el intercambio que me ayude a reducir mi circuito. ¿Cuál sería el intercambio de todas las fuentes que están ahí? Que vale la pena hacerlo porque con eso reducimos el circuito. ¿El de 60? Es decir, ¿el de la fuente de qué? De voltaje. ¿Y la vamos a convertir en una fuente de qué? De corriente. Bueno, el enunciado me dice que si entre dos puntos de mi circuito eléctrico yo puedo identificar, en lo ideal, solamente una fuente de voltaje desde un punto hasta llegar al otro de ese circuito eléctrico en serie con una impedancia o admitancia, yo puedo hacer mi intercambio de fuente.
Pero también si entre esos dos puntos de mi circuito yo puedo identificar una fuente de corriente en paralelo a una impedancia o admitancia, yo puedo hacer el intercambio. ¿Por qué no conviene hacer este intercambio? Porque entonces entre estos dos puntos quedaría la fuente de voltaje y la impedancia en serie, y los demás elementos que tenemos se conservarían. Si hacemos el cambio de la fuente de corriente, yo puedo reducir algo con lo que está en verde. No. No, por eso es que no lo aplicamos ese intercambio. No me conviene, aunque sí lo puedo hacer, no me conviene. ¿Cuál es el que vamos a hacer? Pues cambiar la fuente de voltaje por una de corriente, y entonces decimos que la corriente de la fuente de voltaje es igual, aplicando ley de Ohm, al voltaje que es 60 entre la impedancia que está conectada en serie, que es 6, y eso nos da 10 amperes. Y entonces ya reescribimos nuestro circuito, pero ahora mi fuente de voltaje ya no va a ser una fuente de voltaje, sino que voy a tener una fuente de corriente que va en la misma dirección que la fuente. Si a este le llamamos M y a este N, y aquí está M y aquí está N, la fuente va hacia M, su punta de la flecha. La fuente de corriente también debe de seguir yendo hacia M, su punta de la flecha. La resistencia que ocupé para el intercambio ya no la voy a conectar en serie, la voy a conectar en paralelo. La fuente de corriente ahora vale 10. Mi resistencia que estaba en serie ahora va a estar en paralelo, y conecto los demás elementos, que era una resistencia de 3, la fuente de corriente de 5, la fuente de voltaje de 10, la fuente de voltaje de 30, la resistencia de 5 y la resistencia de 3. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo con los elementos del circuito que me quedaron? ¿Qué puedo hacer con esos elementos que me quedaron? ¿Se podría reducir el resistor 6 y el 3? Ajá, nada más. Y también las fuentes de corriente, ¿no? Y las fuentes de corriente, porque están conectadas, ¿en qué posición? En paralelo. Paralelo. Una captura de pantalla, por favor, para que pueda borrar. ¿Ya? Sí, profesor. Bueno, entonces ya este es el circuito que ya no tenemos. Tenemos el circuito en café que está en la parte inferior. Y entonces lo que yo voy a hacer es obtener una corriente equivalente, que lo que debo de identificar, las dos fuentes, ¿van en la misma dirección o van en direcciones contrarias? Misma dirección. Por lo tanto, la sumo y digo que va a ser 10, que vale la fuente de corriente de aquí, más 5, que vale la fuente de corriente, y nos va a dar 15 amperes. Vamos a tener una resistencia equivalente, que por estar en paralelo, ¿cómo se reducen las resistencias en paralelo? Como el producto entre su suma. Exacto, por ser solo dos, puedo ocupar el producto entre la suma si no quiero aplicar el inverso de la suma de los inversos. ¿Cuánto da este producto entre la suma, por favor? Sería 2. 2. 2 ohms. Y entonces, lo que tenemos es un circuito equivalente en donde ahora tenemos una fuente de corriente que va en esta dirección porque las dos iban en la misma y que vale 15.
una resistencia en paralelo que ya es la equivalente de 6 y 3 que vale 2. Tenemos la fuente de voltaje que vale 10. La fuente de voltaje que vale 30. La resistencia, ¿se acuerdan cuánto vale esta resistencia? Ahorita se me olvidó. 5. La resistencia de 5. Y entonces, aquí vamos a calcular el voltaje. ¿Qué puedo hacer para seguir reduciendo mi circuito? Porque así todavía tengo muchos elementos. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con este circuito todavía? Cambiar la fuente de corriente por una de voltaje. Así es. De nuevo, si checamos, aquí tengo un punto y otro punto, en el cual de este punto hasta este punto tengo dos elementos conectados en paralelo. Uno de ellos es una fuente de corriente y el otro es una impedancia. Y eso me dice el enunciado, que si entre dos puntos de mi circuito yo tengo una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, la puedo cambiar por una fuente de voltaje en serie con la misma impedancia. ¿Qué aplico? Ley de Ohm. Y digo ahora, el voltaje de mi fuente de corriente va a ser igual a la corriente, que vale 15, por la impedancia que está en paralelo, que es 2, y eso me va a dar 30 volts. ¿Qué va a suceder? Que ahora el circuito ya no me va a quedar de forma. Entre esos dos puntos que yo tenía, voy a seguir teniendo los demás elementos, la resistencia de 5, la de 3, la fuente de voltaje de 10 y la fuente de voltaje de 30. Pero ahora entre estos dos puntos yo voy a tener un circuito serie formado por una fuente de voltaje que lleva la misma dirección de la que lo originó, que vale 30, y la impedancia que usé para el intercambio ahora va a quedar en serie y es 2. Y ahora con esta estructura, recuerden que queremos el voltaje en 3. Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas o dudas? No, profe. No, profesor. Profesor. No, nada, ¿No? ¿Nadie tiene preguntas o dudas? no, profe, no de momento. Bueno, tomen una captura de pantalla, por favor. ¿Ya? Sí, profesor. Bueno, entonces, del último circuito que está en café, ¿qué es lo que podemos hacer con los elementos que tenemos una vez que se realizó el intercambio de fuentes? Sumar las fuentes de voltaje y las resistencias. Porque ahora sí, todas las fuentes, si yo considero desde mi punto, vamos a dejar a 3 solito, desde este punto hasta este punto, empiezo aquí y circulo por todo el circuito hasta acá. ¿Cómo están todas las fuentes? ¿Cómo están conectadas? En serie. En serie. Y son fuentes de voltaje. ¿Y las resistencias que tengo ahí, cómo están conectadas desde este punto hasta este punto? En serie. En serie. Entonces podemos sacar una reducción o un equivalente y podemos decir que mi voltaje equivalente va a ser igual a la suma de las fuentes. ¿Todas las fuentes llevan la misma dirección? No, no todas. ¿Cuáles llevan la misma dirección? Las de 10 y 30. 30. Las de 30. Y solo la de 10 lleva dirección contraria. Quiere decir que como estas dos son de mayor valor, las vamos a dejar positivas. Y entonces va a ser 30 más 30 menos 10, lo cual nos da 50 volts. Y de las resistencias que yo sí puedo reducir, porque recuerden que a 3 no la puedo reducir porque en ella quiero el voltaje, pues voy a sacar una resistencia equivalente 1, porque la otra nada más era resistencia equivalente, que va a ser igual a 5 más 2 y me va a dar 7 ohms. Y entonces
¿qué voy a tener? Un circuito en el cual la fuente que predomina va hacia arriba o hacia la izquierda o hacia la derecha y vale 50. Una resistencia de 7 y al final la resistencia sobre la que voy a hacer cálculos que vale 3. Seguimos definiendo que solo en la resistencia de 3 se va a calcular el voltaje. ¿Cómo calculamos el voltaje con el circuito equivalente que nos quedó? Con divisor de voltaje. Exacto, con el circuito que nos quedó aplicamos divisor de voltaje. Detalle, a pesar de que no vamos a usar la corriente, siempre hay que verificar cómo es la corriente que nos proporciona la fuente, en este caso la corriente de malla que nos proporciona esta fuente. Recuerden que siempre lo vamos a considerar de más a menos, que es el sentido convencional. Si ustedes encuentran circuitos en los cuales en vez de que les dé un voltaje positivo les da negativo, es porque están yendo de menos a más. ¿Y ello por qué? La corriente cuando pasa en 3, ¿qué dirección lleva? ¿Hacia abajo o hacia arriba en 3? Hacia abajo. ¿Quién me está escuchando? Dígame a alguien. No, quiero ver sus micrófonos activados. ¿Cómo, profe? Profesor, disculpe, no sé trabando. si sea yo o ¿Se está trabando? sea su internet, pero se me está trabando la imagen y el audio. Sí. Creo que es el de este profe. Sí, Ya no sé a si mí, creerle. a todos. Les voy a decir, como me dijeron una vez, les voy a creer por creyente, no porque de veras. Vamos a pensar que se trabó mi internet. Repito la pregunta. ¿Cómo va la corriente en 3? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo. Hacia La abajo. caída de tensión que yo quiero calcular en 3, ¿hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Como las dos van iguales, el voltaje se queda positivo. ¿Sí? Si fueran en sentidos contrarios, quedaría negativo. ¿Qué es lo que pasa si utilizan el sentido electrónico a más? Volvería hacia arriba, la caída de tensión hacia abajo. Pero repito, nosotros estamos usando el sentido convencional, no el electrónico. Entonces, aplicando el divisor de voltaje, recuerden que cualquier divisor es una división, su nombre lo dice. El voltaje va a ser igual a una división. Siempre escriban la línea de división en donde en el numerador siempre va. Esto es una ecuación ya dada, no la estamos apenas desarrollando. Esta ya notas, así como circuitos de C y CD. No se trata de interpretar, se trata de aplicar. Y me dice, el voltaje va a ser igual a una división en donde en el numerador siempre va la fuente. ¿Cuánto vale la fuente? 50. 50. Ajá, sí. Y si multiplica por el elemento donde deseamos conocer el voltaje. ¿Cuánto vale el elemento donde deseamos conocer el voltaje? 3. 3. Entre la impedancia total. ¿Cómo están conectadas las impedancias? En Sí. serie. En serio. ¿Cómo se saca la total? Sumando. Sumando. Suman, por eso siempre es una suma. ¿Cuánto va a dar? Bueno, no, 150 entre 10 nos va a dar ¿cuánto? 15. 15. Bueno, ese sería el voltaje de
la resistencia de 3. ¿Preguntas o dudas hasta ahorita? No, profe, ni una. No, profesor. Bueno. ¿Cuánto nos queda de tiempo de esta sesión? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Nos alcanza, ahí la vamos a cortar. Y ya no tenemos clase. Detalle. No, ¿saben qué? Finalizo esta sesión y empiezo, porque a lo mejor me tardo más de 3 minutos. Entonces, tome captura de pantalla, por favor, y me avisan. Ya, profesor. Ya, profe. Esperamos un momento a que se conecten todos. Sí, es la misma. Mira, ¿ya viste? Este está sucio. Bueno, creo que ya está la mayoría, ya están conectados. Primer detalle, les dije que en el primer video de teorema de redes, ya subí los demás videos, me faltan todavía 2 teoremas, que sería el de Thevenin y el de Norton, pero por lo pronto ya aplicamos intercambio de fuentes y ahí mismo les digo que se pueden mezclar los teoremas para resolver el circuito. ¿Cuál es el limitante siempre de teorema de intercambio de fuentes? Los acoplamientos, mientras que para superposición, Thevenin y Norton no hay este limitante, para intercambio de fuentes sí. En el video que dice TR-1, claro está, 1 y -3, en el video 3 de TR hay un circuito al final del lado derecho que les digo, sí lo menciono, que ustedes van a tener que hacer el cálculo con ese circuito a través del método de mallas. Y establezco que el voltaje AB es igual a menos Z1 por la corriente de la malla 3. Esa es la tarea para el día jueves. Hablo del circuito que está al final, que ya está las corrientes de las mallas establecidas, ya está todo definido. Van ustedes que tener que calcular la corriente de la malla 3 y sustituirla en la ecuación que establezco para definir el voltaje AB. ¿Cómo van a verificar si están bien o mal? Porque en el video de teoremas de redes S, que es de superposición -1 y 1-2, ya está terminado el ejercicio, porque yo les digo que lo voy a hacer por teoremas y el primer teorema que aplico es el de superposición y ya está el resultado que deben de obtener. Les debe de dar lo mismo. Entonces ya tienen cuánto deben de obtener. ¿Preguntas o dudas? Es para este jueves, ¿verdad? Para este jueves. Así es. Entonces, para este jueves debemos tener ya los videos a las 12 de la tarde. No te escuché. Que si el jueves, entonces, para confirmar eso, no y bien, debemos tener los videos ya en nuestra libreta y todo. No, a ver. Atiéndame una cosa. El que tú veas el video es para hacer la tarea. Si no lo quieres pasar a tu libreta, te puedes esperar un rato. Recuerden que eso es 3 días antes, cuando se los pido, del examen. ¿Por qué? Si yo les recomiendo que lo hagan antes, pues para que no tengan mucha tarea pendiente si tienen tiempo libre. Si como muchas ocasiones me dicen que están saturados de trabajo, tienen muchas cosas que hacer, por eso les digo que es en mis clases que yo no doy, pero es para que vean los videos. Ahorita vamos a terminar en unos 5 minutos. Les quedan 25 minutos y ya vieron el primer video que es de 8 minutos. El segundo video es de 12 minutos. Quiere decir que tienen 12 minutos. El siguiente video es de 7, tienen 19 minutos. Ya terminan de ver los videos, aunque no los pasen a la libreta para sacar la tarea. Si el viernes, que es lo más seguro, no tengamos clase, tienen 1:30 para ver los demás videos que voy a subir y el otro video tiene un tiempo de 12 minutos y el que sigue de 4 minutos son 15. Quiere decir que el viernes tienen que terminar de ver los videos y tienen tiempo suficiente, porque voy a subir los 2 de Norton y Thevenin, para empezarlos a pasar a su libreta y no salir que no les dio tiempo. Entonces, por eso, hay días que yo no doy clase, pero esos días son para que hagan
las actividades correspondientes a mi materia, no para que se duerman o hagan otra cosa. Por eso es que ahorita vamos a discutir algo más. Pero ya quedó la tarea. Videos, si quieren hacer absolutamente nada, váyanse directo al video TR-1-3, ven el último circuito que está ahí, cómo hay que calcular el voltaje AB, y ya ustedes hacen lo que hace falta para obtener el voltaje AB. Quieren encontrar la solución para saber si lo hicieron bien, van a ver el video TRS-1-2 y ahí está la solución y la comparan. Si no quieren pasarlos a su libreta y no quieren ver todo todavía. Pero ahora, esa parte ya quedó entendida. ¿Para cuándo es la tarea? Es el día jueves, antes de, a más tardar a las 12 de la tarde. ¿Quedó claro? Sí. El día jueves, sí procuren, yo voy a estar a la 1, hoy tuve que ir a hacer algo, por eso me tardé un poco, que no tenía contemplado. Vamos a definir, o vamos a hacer, siempre se están quejando que por qué no hacemos o se les enseña cosas para su trabajo. Pues eso es lo que vamos a hacer el jueves. Vamos a definir un reglamento en donde se establezcan la mayoría de los criterios de forma genérica para trabajar. ¿Por qué? Con todos juntos. Porque en el trabajo, cuando alguien se enferma, si no cumple con ciertos requisitos, no le pagan. O en el trabajo, si alguien falta y no justifica la falta, no le pagan. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí en cuestión de que yo sé que tienen ustedes inconveniente, que puede ser que se enfermen, que puede ser que se lastimen, que puede ser que estén trabajando y los manden a traer de emergencia, 1001 cosas, pero no puedo estar tomando cada cosa por separado según les pasen a ustedes. Así que vamos a hacer un reglamento en el cual vamos a contemplar el hecho de sí y no, que haya quien diga es que muchos no trabajan y yo sí tengo que trabajar. Eso ha sido siempre y lo vamos a contemplar. Así como podrían ser todos trabajando y solo uno que no trabajara. Entonces no se me hace justo que quien va cumpliendo con todo tenga las mismas oportunidades de que quien no, independientemente de que sea justificado entre comillas o no, que porque se lastimó o no. Yo también me lastimé, tuve una fractura y créanme que hice más cosas cuando estuve fracturado por lo mismo que no podía salir ni moverme que cuando estaba yo bien, porque siempre ponía el pretexto de mañana. Y ese día, por tanto tiempo, hice apuntes, hice ejercicios, hice muchas cosas que no había yo realizado. Así que a un enfermo se pueden hacer cosas si uno quiere, a reserva de que estén en coma, ¿verdad? Entonces ahí sí no podrían hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a hacer una especie de reglamento en donde consideremos aquellos que no puedan hacer examen, no nos vamos a fijar en si tienen atenuantes o no, sino qué se va a hacer con aquellos que no pueden hacer examen. Aquellos que no entreguen la tarea a tiempo porque se fue la energía eléctrica, que a mí me ha pasado, se va el internet, como hace un momento que me dicen que según el internet estaba mal y ya les dije que les creo por creyente, no por otra cosa. Entonces, todas esas situaciones las vamos a considerar para hacer un reglamento y ya nos vamos a regir bajo él. Si alguien no hace por Y o X causa, ya va a estar contemplado y ya vamos a saber qué se va a hacer. Si alguien no me entrega la tarea a tiempo, bueno, ya se va a saber si vale lo mismo, si le bajo puntos, si le agrego puntos, si le regalo puntos, porque ustedes lo van a decidir en función de lo que consideren correcto e incorrecto. ¿Vamos a tener que considerar las atenuantes? Sí. ¿Hasta qué punto? Ustedes lo deciden. Porque no es posible que alguien por X o Y razón no entregue nada y después pueda entregar todo bajo el mismo criterio de aquellos que iniciaron desde un inicio. Bueno, yo así lo veo. Por eso puse unas limitantes. Pero si ustedes dicen no pasa nada y todo es parejo, yo no tengo problema. A todos les doy el mismo porcentaje y a todos les doy las mismas oportunidades. Simplemente califico y después espero que no haya quejas de que por qué yo, que siempre estuve ahí y hice todo, tengo menos que aquel que nunca hizo nada. Ustedes van a decidir esa parte. Yo solo me voy a limitar a calificar y a enseñar. Ya no les he calificado todavía porque quiero definir este criterio y ya entonces ya puedo calificar, saber qué voy a hacer con aquellos que no pudieron hacer examen, saber qué voy a hacer con aquellos que me mandaron tarde sus exámenes, tarde sus tareas, todo eso, ya voy a poder decir
acuerdas que acordé esta acción bajo ese criterio y esos conceptos. ¿No me escucharon nada? No, profe. No, sí, sí se escuchó, ya nada más se trabó. Al final, profe. Sí, al final. Al final. El final les dije que el día jueves yo no he calificado porque el día jueves, después de definir todo, ya empiezo a calificar, ya sé qué le voy a decir a aquellos que no hicieron examen, a aquellos que me entregaron la tarea mucho después, a aquellos que les pasó X o Y cosa, ya va a estar contemplado. Entonces, por eso no he calificado, voy a empezar a partir del jueves, tengo hasta el 15 de abril para subir calificaciones y antes de subirlas, yo les justifico por qué tienen la calificación que tienen. No la subo sin antes decirles cómo era el examen, cuándo me entregaron las tareas, cómo estuvo y por qué tienen esa calificación. Entonces, ¿queda ya ahora sí? ¿Se escuchó? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, si no hay dudas o preguntas? ¿Por qué método tenemos que resolver lo de la tarea? Es que no escuché bien esa parte. Por el método de mallas. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, así es. Todos los ejercicios que vean en los videos de YouTube, así como los que veamos en clase de Zoom, todos se pasan a la libreta. Por eso les digo que tomen captura de pantalla. ¿Alguna otra duda? No, profesor. No, profe. ¿No? Bueno, entonces que tengan un excelente inicio de semana. Tienen tiempo para ver los videos de YouTube, por lo menos 2, ya que el primero lo debieron de haber visto ayer, puesto que tenían la hora libre, pero hoy tienen menos tiempo, pero pueden ver mínimo 2. Y después ver los otros, que yo creo que los van a poder terminar y hacer todos los ejercicios, pasarlos a su libreta, porque no está muy largo el día viernes. Si no hay más dudas o preguntas, nos vemos el día jueves para hacer el reglamento.